¿Sabías que el 75% de las personas tienen temor a hablar en público, a hablar a un grupo de personas, cualquier tema, así sea un tema muy conocido? Pues esto tiene un punto de partida, esto tiene un origen y tiene un nombre. Se conoce como glosofobia. Hoy hablaremos de este tema, vamos a identificar cuáles fueron esos factores que conllevaron a que la persona desarrollara esta glosofobia y también cómo podemos corregirla, cómo podemos impactar para eliminarla y permitir realmente que nos expresemos como queremos, en lo que queremos y dónde queremos. Esta es una emisión más de En tu Mente. Gracias por acompañarme. Estamos desde Conecta Televisión y te estamos compartiendo información de mucho valor para tu empoderamiento personal. Bienvenidos. La glosofobia puede tener múltiples orígenes y conlleva a que también impacte en tu autopercepción. De hecho, la gran mayoría de esos orígenes se presentan en diferentes eventos de cuando tú eras quizás niño o niña y te generó un impacto emocional tan grande que conllevó a que repercutiera ya en tu adultez. Por eso los invito a que veamos este video donde se nos amplía más este tema. A ver, más que a las arañas, más que a las alturas, inclusive más que la muerte, hay estudios que dicen que el miedo número uno de la humanidad es hablar en público. A ver, ¿a poco? Estos estudios yo creo que traen ahí un pequeño sesgo, hay cosas más importantes que nos tendrían que generar más miedo, pero es que hablar en público lo vemos como algo posible y muy probable donde nos sentimos muy vulnerables, le tenemos miedo al fracaso, al ridículo, a ser el oso, sentimos que hay muchos ojos viéndonos y por supuesto hay momentos donde hasta una calificación en un examen o imagínense un político en campaña, hay muchas cosas que están en juego, por eso tratamos de evitar el mal momento y vamos a dedicar el videoblog y también otro más adelante a este tema de cómo quitar el miedo a hablar en público. Y te confieso que estoy muy contento de empezar a hablar estos temas porque está ya por debutar mi nuevo libro, El Método Habla. Un libro que desmitifica esa cuestión de que es difícil hablar en público y que en 5 sencillos pasos te da todos los tips muy aterrizados de imagen verbal. Y unos de ellos son los que vamos a hablar el día de hoy. Para controlar la ansiedad hay, 3 cosas que tenemos que hacer. Y estas 3 cosas son, 1, tener una buena preparación, y preparación en 2 vías. Mientras más conocimiento tienes, menos miedo te da. Si tal vez te da miedo hablar enfrente de un micrófono es porque nunca nadie te ha enseñado a hablar enfrente de un micrófono. Pero también la preparación mental, que es a lo que me voy a enfocar el día de hoy en este videoblog, a estos antídotos psicológicos para el control de la ansiedad. Otra forma de bajar el miedo es lograr rápidamente empatía con la audiencia. En el libro, en El Método Habla, vamos a ver cómo lograr esta empatía con la audiencia, cómo engancharla y también más adelante cuando veamos en otro videoblog los antídotos físicos, veremos un punto importante para enganchar y lograr esta empatía. Y el tercero de ellos es la buena hilación de ideas, la facilidad de palabra. También el libro en El Método Habla, ahí doy muchas técnicas de memoria, mnemotecnia, para tener un buen desarrollo al hablar en público. Pero bueno, como aquí el tiempo apremia, únicamente vamos a hablar de esta preparación mental en cuanto a los antídotos psicológicos. Ojo, voy a dejar a un lado el que ya te dije que es el más importante, que es la preparación. El simple hecho de leerte un libro para hablar en público o tomar un curso hace que inmediatamente baje la ansiedad. Pero después vamos a tomar estas 5 recomendaciones en cuenta. Y la primera es, no te tomes tan en serio. Nos tomamos demasiado en serio el momento de hablar en público que nos preparamos de más, con cosas que tal vez no importan tanto y nos volvemos paranoicos ante los errores y estamos repitiendo de memoria las cosas, escribimos discursos, los leemos y todo eso es desastroso. 95% de lo que dices al hablar en público a la gente se le olvida. Tal vez si te pica la nariz y tú dices, no, es que no me voy a rascar la nariz porque me dijeron que mis brazos tienen... Hazte así, no le va a importar absolutamente a nadie. Es como cuando vas a ver una película, tú te vas a quedar con la percepción de si te gustó o no te gustó. No te vas a acordar de las escenas y los diálogos exactos. Por lo tanto,
Lo importante es preocuparte más por dejar una buena percepción, que digan, me gustó la conferencia, me gustó la presentación, y en que de lo que se acuerden sea tu mensaje. Entonces, no te tomes tan en serio. Pensamos que todos los ojos están en nosotros, el ego, y somos unos egocentristas, se nos ve muy vulnerable y entonces empezamos a cuidar la ropa, no tendré la bragueta abierta, no tendré yo un moco, y somos paranoicos ante los pequeños errores. Entonces, el primer punto, aunque suene contradictorio, es no te prepares de más. Capacítate, sí, pero ten muy en cuenta que no eres tan importante. Toda la audiencia va a estar diciendo, pues a ver a qué horas empieza a hablar esta persona, y le somos totalmente irrelevantes. El segundo de ellos, de la preparación mental, es, así como no nos tenemos que tomar tan en serio, piensa que es normal lo que estás sintiendo. No eres el único. Hablar en público genera en nosotros ansiedad, y la ansiedad genera adrenalina. Ahora, si tú no estás preparado, generarás mucha adrenalina. Si tú piensas que nada más a ti te pasa eso, te autoboicotearás, dirás, no soy bueno hablando en público. Entonces tú di que es un fenómeno totalmente normal y capitaliza. En el libro El Método Habla enseño cómo utilizar la adrenalina y la ansiedad a nuestro favor. El tercero de ellos es, da por hecho que algo se te va a olvidar y que las cosas no van a salir tal cual como las planeaste. Churchill, uno de los grandes oradores de la historia, dice que existen 3 discursos: el que preparaste, el que diste y el que te hubiera gustado dar una vez que terminaste. Ya cuando terminas y dices, ay, se me olvidó decir esto, hubiera estado padre que hubiera dicho algo. Entonces, da por hecho que algo se te va a olvidar y réstale importancia. Mientras no se te olvide tu mensaje clave, el resto sale sobrando. A esto yo le digo que es el efecto Bridezilla. Bridezilla es la unión de bride, novia, y Godzilla. Y son estas novias paranoicas el día de su boda, que si dicen que el centro de mesa tenía que tener una orquídea viendo para la izquierda y llega el día de su boda y en una mesa estaba la orquídea viendo para la derecha, se enoja. Ya me echaron a perder mi boda. Cuando a los invitados les es totalmente irrelevante, ni se van a acordar cómo era esa orquídea. Se van a acordar si se la pasaron bien en la boda o se la pasaron mal en la boda. Por lo tanto, resta la importancia a que el discurso tiene que ser perfecto y tiene que ser exacto. Y luego aprende de esos errores que para ti fueron. Ese discurso que te hubiera gustado dar, ay, aquí me hubiera gustado hacer esto, para la otra te va a ayudar a hacerlo mucho mejor. La cuarta es a la que yo le llamo el Triple F o las 3 Fs por las siglas en inglés Find a Friendly Face. Esto quiere decir, encuentra una cara amable y enfócala. Siempre verás ante la audiencia alguien que está muy atento, alguien que te sonríe. Inclusive puede ser un amigo, un colaborador. Si estás presentando en el salón de clases, pueden ser tu grupito de amigos. Y en los momentos más difíciles, que son al principio, cuando te paras enfrente de una audiencia, o cuando tal vez vas a decir algo que te dé un poco más de vergüenza, o algo más dramatizado como subir un volumen, bajar un volumen, o al momento de cerrar, enfócate en ellos. Ellos harán que estas neuronas espejo, que ya hemos hablado en algunos videoblogs, se activen y que por lo tanto tú te sientas más tranquilo si le hablas a las personas que confías, y úsalos después como eje para contacto visual. Ya hemos hablado de contacto visual con grandes audiencias, úsalos como eje para después ver a todos. Y por último, la última recomendación de preparación mental es: no veas al público como una amenaza. Si tú te imaginas a la audiencia como un león, un depredador enfrente de ti, te va a comer y entonces te va a imponer. Al contrario, el león tienes que ser tú y ellos la presa. Y esto, por favor, sin faltarle al respeto. Aquí sí tienes que ser un poco más ególatra. Me refiero a, no es el de, gracias por la oportunidad que me dan para hablar ante ustedes. No, tienes que salir con ese arrojo de decir, yo sé que si estoy hablando es porque algo bueno tengo que decir. Si me estás escuchando es porque tengo conocimientos, porque tengo algo que transmitirte. Y por lo tanto, tú eres el que me vas a dar las gracias a mí de hablar en público. Si bien eso no lo vas a revelar de manera verbal, sí tu lenguaje corporal es el que tiene que salir con ese arrojo de decir, soy un fregón, soy el mejor, lo hago muy bien y por lo tanto, ustedes agradezcan que yo estoy aquí presente. Es posible que la glosofobia se hubiera originado acorde a esa relación familiar. En muchos casos vemos como gracioso cuando le hacemos bromas a los niños, cuando el hermano mayor le hace bromas al hermano menor, simplemente esperando su reacción. Pero puede conllevar a que esto genere un gran impacto emocional,
que deteriore su autoapreciación y que también perciba que no está siendo bien recibido en el grupo familiar. Esto puede conllevar a que ese impacto se presente en diferentes etapas de su vida, impidiendo que se pueda, en este caso, expresar con libertad y disfrutar de esa expresión ante los demás. Es también importante identificar que el tema de la formación, de cómo haya sido ese proceso formativo, también nos puede marcar para que nosotros nos expresemos ante los demás. Porque si este proceso educativo se ejecutó bajo mucha presión, conllevó a que en muchos casos tuvieras que exponer un tema frente a tus compañeros, quizás un tema que para ti era complejo, no disfrutabas de ese tema y quizás la reacción del formador o de tus compañeros no fuera la adecuada y pudo haberte generado también un gran impacto emocional. Esto conlleva a que las personas desarrollen un gran temor y es el temor a ser juzgados. Por eso es común escuchar que las personas que padecen de esta asintomatología expresen permanentemente: yo participo, pero no me pongan a hablar. Yo les ayudo, pero no me pongan a hablar. ¿Por qué? Porque se ha generado un gran rechazo a vivir esa experiencia. Otra parte dentro del origen de la glosofobia es las experiencias limitantes basadas en comparaciones. Tiende mucho a presentarse cuando somos niños y de pronto algunos padres comparaban a sus hijos con sus hermanos o los comparaban con otros vecinitos o otros niños del sector para generar presión y obligarlos a ejecutar cierta acción que el niño en su momento no quería ejecutar. Esto conlleva a que permanentemente tienda a compararse con los demás y en el día presente empiece a desarrollar lo que se conoce como estrés. Inconformidad con su cuerpo conlleva también a que la persona perciba dentro de esa gran comparación que está haciendo con los demás de que su fisionomía es menos aceptable que la de las otras personas. Tiende a buscar personas que están vestidas de cierta manera, personas que tienen ciertos rasgos físicos para empezar a encontrar diferencias y tomarlas como excusas para deteriorar su propia autoimagen. Es supremamente importante tener presente que cuando una persona está en un estado emocional inadecuado, cuando quizás está padeciendo de la glosofobia y le toca hablar frente a un grupo, empieza a respirar de una manera acelerada, conllevando a que esto desconcentre más a esta persona, permitiendo que quizás se presenten algunos vacíos en la información que quiere transmitir y no sea claro o clara en ese mensaje. También son personas que no se han preparado previamente. Es tal ese impacto emocional que de pronto no han preparado lo que van a decir pensando simplemente qué va a suceder y tienen un enfoque de que los van a percibir de una manera jocosa, se van a burlar de ellos, los van a criticar. O sea que están basados en ¿qué? En el entorno, más no en la información que ellos quieren transmitir. Pueden sentirse como personas fracasadas porque no han podido superar eso y se devuelven en su ciclo de vida y recuerdan eventos pasados en los cuales vivió y generó esa emocionalidad limitante. Tienden a juzgarse con exceso. Entonces se juzgan por lo que dijeron, se juzgan por lo que no dijeron, por su manera de actuar, por lo que hicieron y dejaron de hacer. Entonces permanentemente están viviendo un caos interno basado en ese propio juzgamiento interno. También es importante tener presente que podemos desarrollar actividades para que empecemos a superar la glosofobia, pero requiere ¿de qué? De autocompromiso, de que nosotros realmente tomemos acción, vivamos la experiencia, para generar
grandes cambios y de verdad aprovechar este momento en la vida, este momento que se está presentando donde realmente la invitación y grandes oportunidades se nos están dando en ese tema de la virtualidad, donde podemos brindar nuestros conocimientos, todos esos aportes que podemos compartir a los demás los hagamos por los medios de comunicación, y qué mejor que empezar a practicar. Por eso los invito a que veamos este video donde nos amplían más este tema. Muchos no lo pensaréis, pero yo he sido muy tímido. De joven era muy introvertido. Cada situación, cada fiesta, cada nuevos amigos, pues me quedaba callado sin saber qué decir. Y no fue hasta que fui desarrollando estos hábitos y esta técnica que realmente empecé a salir fuera de mi caja, salir fuera de mi zona de confort y empezar a hablar con todo tipo de personas. Y aquí quería compartir mi consejo y mi experiencia acerca de cómo he conseguido salir de mi zona y de mi caja. Hay que decir que los introvertidos como yo, que yo sigo siendo introvertido, no significa que no tengamos las habilidades de hablar ni de relacionarnos, sino que cuando estamos hablando y cuando tenemos que hacer este esfuerzo de hablar con otras personas nos cuesta más y nos requiere más energía. Pero para vosotros tengo esta técnica, este consejo, que creo que os va a ayudar muchísimo más a entrar directamente en este estado emocional activo de poder hablar con otras personas, porque al final son todos estados emocionales, y aquí os voy a intentar hacer que paséis y tengáis este truco y este hack para que enseguida podáis pasar a tener este estado emocional abierto. El paso número 1 es liberación. Cuando estés en estas situaciones en las que estés tímido, todo el mundo hemos estado, ese sudor frío, ese nerviosismo, esa sensación de que todo el mundo te está juzgando. Entonces aquí lo que te planteo es liberación absoluta. Intenta no pensar en nada ni en nadie. Da igual que te juzguen. 30 o 20 segundos en los que tú estás contigo mismo. Queda mal, ningún problema. No, olvídate de las demás personas, que te juzguen. Y por eso me digo, liberación pura y dura. Si estás quedando mal y tienes miedo de que te juzguen más. No te preocupes. Hay mucha gente en estas situaciones hace lo contrario. Intenta pues parecer que está ocupada hablando con el teléfono, hacer ver que llama a un amigo, intentar forzar conversaciones y son súper incómodas. Entonces estos primeros 20 o 30 segundos, como no estás en el estado emocional óptimo para poder entablar una conversación porque estás nervioso, estás tímido, lo que tienes que hacer es liberación, restart, dejarte tranquilo y queda mal con todo el mundo, aunque sea en tu cabeza, tranquilo, relajación y liberación. No intentes, no fuerces, déjate tu espacio para ti mismo. Cuando hayas hecho este restart, lo segundo que te voy a plantear es salir fuera de tu cabeza. Entonces, para salir fuera de tu cabeza vamos a ayudarnos con un consejo de Tony Robbins, que es que el cuerpo, lo que hagas con tu cuerpo, siempre va a dirigir luego a tu cabeza, a tu mente, a tus emociones. Por lo tanto, una vez hayas tenido esta sensación de liberación, lo primero que tienes que hacer es adoptar un lenguaje corporal abierto, un lenguaje corporal activo. Sonríe, haz que tu cuerpo dirija a tu mente con este estado de apertura. Olvídate de cruzar los brazos, olvídate de estar solamente en tu zona. Abre los brazos, ten un lenguaje corporal abierto, sonríe, gesticula de forma amigable, adopta esta mentalidad y verás que tus emociones van a empezar a seguir este estado emocional, este estado en el que estás poniendo todo tu cuerpo. Y el punto número 3 es anclaje. Ahora que estás en este estado emocional óptimo, tienes que aprovecharlo y hablar con alguien lo antes posible, porque enseguida puedes volver otra vez a tu estado tímido. Y para ello vamos a ayudarnos con el libro de Cómo ganar amigos e influenciar en las personas, que por cierto es un libro que hemos trabajado en Flash Libros, y en él te dice que la gran mayoría de personas les encanta hablar de sí mismo. Por lo tanto, si estás en un networking de negocios, si estás en un bar, si estás con nuevos amigos que te acaban de introducir, lo que tienes que hacer es preguntarle por la otra persona. Yo, por ejemplo, cuando voy a un network de negocios, siempre pregunto por los negocios de la otra persona. Oye, yo me llamo Eugenio, ¿tú a qué te dedicas? ¿Trabajas para tal empresa o qué negocio tienes? Y verás que se les iluminarán los ojos, empezarán a hablar de sus negocios, de sus estrategias, de su vida, y tú lo que tienes que hacer es dejar que hablen y ser un buen oyente, que sigan hablando y sigue haciéndole preguntas para matizar la conversación, y veréis que enseguida os vais a convertir en una persona con unas habilidades de conversación increíbles, porque a todo el mundo le gusta que le escuchen. Por lo tanto, para resumir, liberación, quedar mal contigo mismo, con los de tu alrededor, no te preocupes, tus 20 o 30 segundos para ti. Número 2 es controlar
conectar tu mente y tus pensamientos con tu cuerpo. Y el número 3 es hablar con la gente para anclar ese estado óptimo en el que estás acerca de lo que las otras personas quieren. O sea, habla de los demás, no de ti. Tenemos los recursos dentro de nosotros para realmente generar los cambios. ¿Qué se requiere entonces? Identificarlos, proyectarnos y ponernos en acción. Por eso es importante que conozcas algunos tips que pueden conllevar a que puedas potencializarte más en ese ámbito de comunicarte con las otras personas. No solamente pienses en que vas a estar en un escenario, ¿sí? Sino que también en ciertos momentos vas a estar quizás en una reunión social o vas a estar quizás transmitiendo información por los medios de comunicación, a las redes sociales, y por eso te hago las siguientes recomendaciones. Una de ellas es visualízate en el momento y en el lugar. La visualización es realmente una práctica invaluable y que tiene un impacto muy grande en nosotros, porque para nuestra mente es lo mismo pensar que hacer. Por eso cuando tú cierras los ojos, te imaginas que estás en ese momento frente a las otras personas, frente a la cámara, le vinculas a esa visualización esa sensación de tranquilidad, de paz, de seguridad, y lo haces con frecuencia, empiezas a desarrollar un surco neuronal que cuando tú lo recorres, cuando tú recuerdas ese momento, te va a generar más tranquilidad y te vas a empoderar de ti para que lo ejecutes de la mejor manera cuando llegue el momento. Otro tip muy importante es la respiración. Respira profundamente. Cuando nosotros respiramos profundamente, o sea, inhalamos, sostenemos en nuestros pulmones y luego exhalamos lentamente, lo que estamos haciendo se denomina como hiperoxigenación. El oxígeno llega a tu sangre, sube a tu cerebro e inevitablemente tu cuerpo se relaja, conllevando a que tu mente también esté tranquila y no empiece a generar mensajes que te puedan generar duda, desestabilizar. Otro aspecto importante es asume posiciones de poder. Es supremamente importante identificar cómo es nuestra postura física permanentemente y sobre todo cuando nos comunicamos con los demás. Por eso la recomendación es ¿cuál? Los hombros un poco atrás y el mentón un poco levantado. El mero hecho de que tú generes un cambio en tu postura conlleva a que lleve a un impacto también a esa parte mental. Te vas a sentir mucho más seguro y te vas a proyectar mucho mejor. Vamos ahora a otro tip importante y es utiliza un lenguaje sencillo, acorde al tema, acorde a las personas a las que tú les vas a transmitir la información. Es importante que tengas presente cuál es la terminología que se está empleando para que realmente las personas disfruten de lo que tú estás diciendo, porque cuando estamos escuchando a alguien, inmediatamente las neuronas las neuronas espejo empiezan a copiar de la persona que está emitiendo la información, y si esta persona habla en mi propio lenguaje, con las propias palabras que yo empleo permanentemente, entonces voy a almacenar mucho mejor la información y la voy a recordar más fácilmente. También es importante estructurar la presentación, el tema que nosotros vamos a dar a conocer, ¿sí? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo va la parte media? ¿Qué le voy a incluir que conlleve a que las personas no se cansen de la información que les estoy brindando? ¿Cómo voy a finalizar? Y también cómo va a ser esa cercanía desde la parte de unirla también con ese lenguaje que vas a emplear, verbal y físico, al transmitir la información, que sea coherente con los movimientos, que tus brazos, tu cuerpo esté expresando esa voluntad de que quieres compartir la información desde acá, desde el corazón para ayudarle a los demás. También preparar el inicio y el cierre de la presentación de una manera impactante. Tú puedes iniciar contando una historia, trayendo a colación quizás la frase de alguien, de un personaje, y también lo mismo puedes hacer al cierre,
Por eso los invito a que sean muy curiosos, investiguen más sobre este tema en YouTube. Pueden ahí realmente enriquecerse y aprovechar todas las estrategias que les he compartido y muchas más. Recuerden, es el momento adecuado para que empieces a transmitir tu información a las demás personas, empieza a generar comunidad, empieza a ayudar a los demás con esa información valiosa que hay dentro de ti. Los invito a la próxima y a una nueva emisión de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión. Les habló Nelson Naranjo y nos vemos en la próxima. Chao.